Padre, suplicamos que nos permitas meditar en tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Sobre todo, haz que nuestros corazones sean receptivos, como buena tierra, sencillos y humildes, Señor, deseosos de atesorar tu palabra para ponerla en práctica, para compartirlo con los demás, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Que lo podamos compartir no solo de palabras, sino, Señor, en la práctica también. Enséñanos, ayúdanos, Señor. Estas cosas oramos, acercándonos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor de señores y Salvador nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir entonces nuestras Biblias en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3. Donde ustedes están, hermanos, por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 3, versículo 16 hasta el versículo 19. Y en esta mañana vamos a meditar, hermanos, en las consecuencias del pecado. Ese es el título de nuestra reflexión. Las consecuencias del pecado. Pero previamente daré la lectura a la palabra del Señor. Génesis capítulo 3, versículo 16 hasta el 19. Quiero verificar, quiero asegurarme que todos ya lo hayan ubicado sus vidas, hermanos. ¿Sí? ¿Lo tienen, hermanos, todos? Amén. Muy bien, hermanos, gracias. Así que atentos, hermanos, los dos ojos bien puestos en la palabra del Señor. Dice así la Biblia: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Hermanos, es innegable que todo lo que uno siembra, eso cosecha. Toda causa va a tener un efecto, toda acción siempre tiene un efecto. Y esto, hermanos, no es ajeno a la realidad espiritual. Hermanos, todos nosotros, habiendo leído ya anteriormente Génesis, nos podemos percatar, hermanos, de que la creación que Dios ha puesto, hermanos, era perfecta. Nuestro Señor Dios Todopoderoso había creado, hermanos, un mundo ideal, un mundo perfecto, donde reinaba la justicia, donde reinaba el amor, donde reinaba el compañerismo, donde no había ningún tipo de barreras y obstáculo en la relación del ser humano con su Creador, con Dios Todopoderoso, donde nuestro Señor, donde nuestro Creador, Él habiendo creado al hombre, Él siendo el soberano, Él siendo, hermanos, totalmente diferente de nosotros, porque Él es el creador y nosotros la criatura. Él, hermanos, por amor, decidió condescender a los humanos y decidió, hermanos, Él entablar una relación con nuestros primeros padres, con Adán y con Eva. Y a través de Adán y Eva, una relación con toda la humanidad. Dios, hermanos, estableció el pacto. Y sobre eso estábamos viendo las semanas pasadas. Dios se relaciona con su pueblo, hermanos, a través de un pacto. Y en un pacto, hermanos, siempre hay privilegios, hay bendiciones, pero también hay deberes y obligaciones. Y Dios nos había dado múltiples bendiciones, hermanos. Adán y Eva vivieron. Si alguna vez, hermanos, hubo una familia que conoció, hermanos, la armonía perfecta, si alguna vez existió una pareja que conocieron el amor pleno, hermanos, sin ninguna sombra de duda, sin ninguna sombra de maldad, esa pareja fue Adán y Eva. Si alguna vez en esta tierra caminó una pareja en santidad antes de que el pecado ingresara, era Adán y Eva. Vivieron en un mundo hermoso, hermanos. El Señor había puesto un huerto en el Edén, el hogar ideal para nuestros primeros padres.
Ellos no conocían necesidad. Tenían, hermanos, agua suficiente, piedras preciosas, árboles frutales, comida en abundancia. ¿Para qué? ¿Para qué Dios había puesto a Adán y a Eva aquí en la tierra? ¿Cuál era la tarea que Dios había puesto para Adán? Recuerden, hermanos, en Génesis 1:26 dice que Dios había creado a Adán para que Adán, hermanos, y su esposa Eva puedan ser los portadores de la imagen de Dios. La Biblia dice que Dios los ha creado a su imagen y semejanza y los ha puesto en esta tierra para que ellos administren la creación de Dios, para que ellos gobiernen la creación en el nombre del Señor, para que ellos proclamen la palabra del Señor a la creación y a sus descendientes, para que ellos llenen la tierra de siervos y siervas de Dios, para que ellos llenen la tierra de hombres y mujeres que amen a Dios, que teman a Dios y todos disfruten de la gracia y el poder del Señor. Qué bonito sería ese mundo, ¿no, hermanos? Pero lamentable, trágicamente, hermanos, el hombre cayó. Esa historia ya hemos visto en las prédicas pasadas. Y hay consecuencias, hermanos, de la desobediencia del hombre. Y en esta mañana vamos a ver 3 consecuencias. En primer lugar, vamos a ver que hay consecuencias para la mujer. En primer lugar, hay consecuencias del pecado para todas las damas, para todas las mujeres. En segundo lugar, veremos que también hay consecuencias para todos los varones. Todos los varones hay consecuencias de nuestro pecado. Y en tercer lugar, que hay consecuencias mortales para ambos, tanto varones y mujeres. La muerte al final es lo último que nos espera a todos los seres humanos. Entonces, esa es, hermanos, la estructura de nuestra meditación en esta mañana. Vamos a empezar entonces por lo primero, las consecuencias para la mujer. Y eso, hermanos, lo encontramos en el versículo 16. Así que vamos a poner nuestra mirada en el versículo 16. Dice así la palabra del Señor: y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo que nos percatamos aquí, hermanos, lo que resalta aquí en la consecuencia para la mujer es en la relación de la mujer. Aquí vemos la consecuencia del pecado en las relaciones que la mujer cultiva. Y aquí, hermanos, hay 2 relaciones que son especiales para toda mujer. Bueno, para varones también, pero en especial aquí para la mujer. Hay 2 relaciones que para toda mujer es especial. Motivo de alegría y gozo, pero paradójicamente también motivo de la más profunda tristeza. Motivo también de lágrimas que brotan desde el alma. ¿Cuáles son esas 2 relaciones de la mujer? Primero dice la Biblia: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Aquí está hablando de la mujer en su calidad de madre. Aquí está hablando de la mujer en su calidad de madre. Y hermanas, sobre todo las madres de familia, ¿puede haber algún sentimiento más especial y más fuerte en una madre que supere al sentimiento y amor que una mamá tiene por sus hijos? Estoy seguro, amadas hermanas, que todas las mamás aquí podrán decir: pastor, yo amo a mi hijo, yo amo a mi hija, yo me sacrifico por mis hijos, yo incluso dejo de comer por darles un futuro mejor a mis hijos. Y mis hijos son mi alegría. Es cierto, traen dolor, pero también traen alegría. ¿Cuántas madres pueden decir eso? Sin embargo, hay algunas hermanas que podrían decir: bueno, pastor, esa no es mi experiencia, porque la maternidad no fue lo mío, entonces me he librado de lo que el Señor le dijo a Eva. Te digo que no te has librado, porque aquí el Señor habla a todas las mujeres, así seas madre o así no seas madre, ¿no? Habla aquí, vamos a explicar eso. Pero la segunda relación, que también, hermanos, es motivo de alegría para toda mujer, es la relación con su esposo. Esas son 2 relaciones que toda mujer valora y estima. Bueno, yo sé que hay excepciones, hermano. Yo sé que tú has visto en la noticia, hay mujeres que abandonan a sus bebés en el basurero. Sí, yo sé que hay eso.
Yo sé que hay mujeres que maltratan a sus esposos, tal vez eso no se publica en la noticia, pero hay realidad. La realidad dice que hay mujeres, hermanos, que maltratan y menosprecian a su esposo. También hay eso, pero hablamos, hermanos, de manera general. De manera general, hermanos, toda mujer tiene un afecto especial para sus hijos. Es su alegría a sus hijos. Toda mujer casada tiene una relación especial con su esposo. Y aquí es donde el pecado va a afectar, hermanos, porque va a haber también dolor y angustia en la mujer en esas dos áreas. Dice la Biblia: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. En el verso 16, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. ¿Qué significa esto de multiplicar o aumentar el dolor en el parto? ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Primero, sabemos que los hijos son, cuando Dios, hermanos, diseñó a Adán y a Eva, Dios les dijo: multiplíquense, fructifiquen y llenen la tierra. Y antes de que el pecado llegue a la historia del hombre, hermanos, tener hijos debería de haber sido una experiencia total y exclusivamente de pura bendición, en todos los sentidos. La maternidad antes del pecado debería de haber sido una experiencia de la más sublime, sin ninguna sombra de dolor, sin ninguna sombra de angustia. Debió haber sido la experiencia de la más extraordinaria, pero esa no es la realidad. ¿Qué significa multiplicaré los dolores en tus preñeces? Varias cosas significa, hermanos. Primero que nada, todas las mujeres, todas las damas, casadas, solteras, lo que voy a mencionar es algo que sucede con todas. Hay algunos cambios físicos y hay algunos cambios emocionales, siempre una vez al mes. Hablamos del ciclo de la menstruación. Y eso es algo natural, hermanos. ¿Cuántas mujeres llegan el mes y están con cólicos menstruales? Necesitan tal vez Panadol, necesitan tal vez, no sé, otro tipo de analgésico, algo que pueda ayudar. Llega el mes y siempre es una dificultad para las damas, para algunas más que otros, ¿sí? El Señor ya está manifestando esas incomodidades. Lo otro, hermanos, podemos ver también el dolor que ocasiona la infertilidad. ¿Cuántas mujeres que quieren ser madres y se esfuerzan, pero no pueden concretar la maternidad? Y al final, hermanos, hay un dolor y hay una soledad y hay un vacío en el corazón. ¿Ustedes se acuerdan de Ana, la esposa del Cana? ¿Se acuerdan que esta pobre mujer quería tener hijos y no podía? Y lloraba y lloraba. Y el Cana, su esposo, un hombre amoroso, se le acerca y le dice: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Acaso no soy yo? ¿Acaso no valgo yo mejor que 10 hijos? Pero no es eso, hermanos. Una cosa es el esposo, una cosa es el cariño del esposo, pero nunca va a sustituir, hermanos, la alegría de tener hijos. ¿Y cuántas mujeres no van a poder conocer lo que se siente ser madre porque hay infertilidad? Y el Señor dijo: multiplicaré tus dolores. Y hay dolor allí, hermanos. Hay dolor. Pero también existe el dolor por el aborto espontáneo. Mujeres allí esperando su bebé 9 meses, con tanta ilusión, tanta alegría, simplemente para que después el médico diga: lo siento, señora, el bebé ha muerto. Y hay dolor, hay desesperación, hay luto por tener al bebito muerto. Es angustioso todo eso, hermanos, ¿verdad? Pero también, hermanos, ¿cuánto sacrificio puede tener una mujer que se embaraza? 9 meses. 9 meses, hermanos, las madres saben muchas veces los mareos, los vómitos, ¿no? Cambios en el cuerpo, cambios hormonales, ¿no? Y todo eso son situaciones que todas las mujeres casadas tienen que suceder, tienen que pasar. Y uno diría: bueno, pastor, ya tengo mi bebé, se acabó el dolor para mí. No, el Señor dice: multiplicaré los dolores. Es decir, ahora el Señor dice: ser madre va a ser sinónimo también de dolor. ¿Cuántas madres, sobre todo las creyentes, cristianas, tienen esa carga emocional, esa preocupación, criando a sus hijos en el temor del Señor? ¿Cuántas madres vienen sufriendo? Yo quiero que mis hijos te alaben, Señor. Yo quiero que mis hijos te sigan. ¿Cuántas madres preocupadas? ¿Cuántas madres llorando cuando sus hijos tal vez no tienen interés en las cosas de Dios? No quieren acercarse al Señor. Una madre auténticamente cristiana va a sufrir, hermanos, tal vez en el silencio, tal vez sola, pero va a llorar y va a sufrir. Y si tú sufres, acuérdate de lo que Dios le dijo a Eva: multiplicaré
en gran manera los dolores en tus preñeces. Ser madre también implica sufrir, criar a hijos muchas veces rebeldes. No hay nada más desgarrador para una madre, hermanos, tener un hijo rebelde, un hijo, hermanos, que ha crecido odiando a papá, odiando a mamá. Qué terrible, hermanos. Tal vez esas madres lleguen al punto de decir: no hubiese querido que nazcas si me ibas a traer este tipo de dolor. No hubiera querido que vengas al mundo si me ibas a traer esta vergüenza y esta desgracia. Pero así es. Solo las madres pueden saber lo que se siente, lo que se sufre, hermanos. Ojo, estamos hablando de madres cristianas, por cierto, ¿no? Porque las madres en el mundo también sufren, pero les había contado, creo que muchas veces, cuando en una ocasión estaba yendo a la iglesia en La Roca, de noche veía que un matrimonio caminaba con su hijo pequeño. El niño a duras penas podía hablar, y de pronto el niño empezó a hablar ajos y cebollas, empezó a mandarle a papá y a mamá, bueno, hermanos, palabras impronunciables. Yo, hermanos, quedé horrorizado y me giré para ver qué estaba pasando. Lo que vi fue que papá y mamá estaban riéndose al ver que su hijo pequeño hablaba tremendas groserías que solo delincuentes y fumones pronuncian. Y los padres, bueno, es un niño, disculpe usted, señor. Ya, cállate, no digas eso. ¿Cuántas madres viven así tal vez y no les interesa si sus hijos están por buenos caminos o no? Pero saben, aún esas madres despreocupadas, en su corazón sufren cuando sus hijos están por el mal camino, sufren. Solo Dios sabe cuánto pueden sufrir. Y todo eso, hermanos, es consecuencia de la caída. Y todo eso tienen que soportar la mayoría de las mujeres. En 1 Timoteo 2:15 la palabra del Señor dice: pero se salvará. 1 Timoteo 2:15. Tomen nota, hermanos, en sus boletines para que puedan leer luego en casa. Dice: pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. El apóstol Pablo, hermanos, está hablando aquí en el contexto del orden en la iglesia, en el contexto de cómo se debe alabar a Dios, cuáles son las responsabilidades dentro de la iglesia. Y dice: pero se salvará engendrando hijos. Alguien podría imaginarse: oh, pastor, acá la Biblia dice que para que una mujer se salve tiene que tener hijos. ¿Y qué de la estéril? ¿Qué de la soltera? No va a poder salvarse espiritualmente, no se va a poder salvar de su pecado. No, hermanos, eso no dice la Biblia. Aquí no está hablando de la salvación de nuestra alma, sino pues cuántas mujeres que no tienen hijos no podrían ser salvas. La salvación no es por obras, ¿verdad? Aquí está hablando, hermanos, de otro tipo de salvación. Está hablando básicamente, hermanos, de ser salvadas de esa idea de que las mujeres son de alguna manera inferiores a los hombres. Repito, cuando la Biblia dice se salvará engendrando hijos, está hablando de que la mujer va a ser salvada, la mujer se va a librar de la idea equivocada de que las mujeres son de alguna manera menos que los hombres. No es real eso, hermanos. Hoy en día vivimos en un mundo machista, también feminista, es cierto, pero se tiene la idea equivocada de que en alguna forma la mujer es inferior que el varón y que el varón es superior. Y eso no es cierto, hermanos. Y también se salvará engendrando hijos, quiere decir, hermanos, que no se le va a prohibir a la mujer hacer una contribución auténtica y verdadera a la iglesia del Señor. Que las mujeres también contribuyen, hermanos, de manera decidida en el cuerpo de Cristo. Recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo está hablando en el contexto de la organización de la iglesia. Y antes de decir el apóstol Pablo, pero se salvará engendrando hijos, el apóstol Pablo ha dicho claramente: no permito que la mujer enseñe en la congregación, sino que aprenda en silencio. Aquí hay algo que tenemos que entender, hermanos, y es muy probable que tal vez, como R.C. Sproul dijo en una ocasión, en otro estudio, hay cosas que con mi mente puedo tal vez entender la lógica, pero con el corazón no me agrada, y puede que suceda eso con muchos de nosotros, hermanos míos. Pero estamos diseñados para que nuestro corazón siga a nuestra mente. El Señor, hermanos, ha creado varón y mujer, y ha dejado, hermanos, el liderazgo de su pueblo a los varones. Repito, el Señor ha dejado el liderazgo de su pueblo a los varones. Pero eso no significa que la mujer sea inferior o que ella no puede contribuir. El Señor ha dejado, hermanos, a las mujeres la contribución de esta manera. Véanlo de esta manera, estimados hermanos. Si los varones
No todos los varones, obviamente, sino los líderes de la iglesia, los ancianos, los diáconos. Si los varones contribuyen a la iglesia con el liderazgo, hermanos, ¿cómo contribuyen las mujeres? Contribuyen desde abajo, hermanos, siendo madres de futuros líderes. ¿De dónde surgen los ancianos? ¿De dónde surgen los diáconos? ¿De dónde vienen los pastores, hermanos? ¿Vienen del varón? ¿Solo del varón? Hay un dicho que dice: la mano que mueve al mundo es la mano que mueve la cumbre. Y creo yo que esto es cierto. Si tenemos una sociedad buena, si tenemos una iglesia buena y saludable, eso es gracias a las madres. Gracias a que las madres ponen empeño en educar a los futuros pastores desde pequeños, a los futuros ancianos, futuros diáconos desde pequeños. Las mujeres influyen mucho, hermanos, en sus hijos. Así es, hermanos, que las madres son el terreno fértil sobre el cual se construye la iglesia. Así es, hermanos, la madre, la mujer, hermanos, es el terreno donde crece el pueblo de Dios. Nosotros los varones, hermanos, no entendemos mucho de eso. Nosotros los varones entendemos de predicar, liderar, organizar, y a veces lo hacemos mal y no cumplimos nuestra responsabilidad. Pero a las mujeres, hermanos, les corresponde la base. Allí, hermanos míos. El trabajo entonces, hermanos, de las mujeres no debe ser menoscabado, hermanos. Las mujeres influyen mucho. Hay gran dolor para las madres, hermanos. Y es por eso también Dios, siendo tan amoroso, en 1 de Pedro 3:7, Dios nos habla a los esposos lo siguiente. Si tú eres esposo, escucha lo que el Señor te dice. 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Porque así es, hermanos, así es. No importa que hoy en día existan las feministas que dicen: lo que el hombre puede hacer, yo lo puedo hacer. A ver, que vaya esa mujer y que dinamite y que trabaje como minero. A ver, esa mujer que cargue tubos pesados y que cargue zinc, que cargue cemento. A ver, esa mujer. Hermanos, el cuerpo de la mujer no está diseñado para eso. La Biblia dice: vaso más frágil. El Señor dice: dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y miren lo que dice el Señor: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para Dios es tan importante que tú y yo tratemos a nuestra esposa con amor y consideración, porque si no tratamos correctamente a nuestra esposa, el Señor dice: no voy a escuchar tu oración. Si tú no escuchas a tu esposa, si tú no valoras como un vaso más frágil, no voy a escuchar tu oración. Tal vez será, hermanos míos, si somos esposos, tal vez será por eso que el Señor ni escucha nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando a nuestra esposa y no les estamos valorando como realmente se debe valorar, sabiendo que hay dolor en su papel de madre, que tú como padre tal vez no vas a poder sentir nunca lo que una madre puede sufrir. Tranquilo, para los varones voy a hablar también, porque también hay dolor para los varones que las mujeres nunca van a poder entendernos. Sí, eso es cierto, voy a hablar también de eso. Luego dice la Biblia, hablando de las mujeres, en el mismo versículo 16. Bueno, ya hemos entendido qué quiere decir: multiplicaré tus dolores en tus preñeces. Ya sabemos lo que significa, hermanos, para la mujer. Luego dice, lo segundo: y tu deseo será para tu marido, y tu deseo será para tu marido. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, hay dos ideas allí, hermanos. Hay una idea positiva y hay una idea negativa. ¿Cuál es la idea positiva de tu deseo será para tu marido? La idea positiva, hermanos, es que toda mujer, toda esposa desea, hermanos, verdaderamente desea el amor de su esposo. Toda esposa desea el afecto de su esposo. Toda esposa desea el halago de su esposo, la consideración de su esposo. ¿O no es así, hermanas, las casadas? O tú dices: no me importa mi esposo. No creo. Tú dices: ojalá mi esposo me quisiera. Ojalá fuera detallista. Ojalá en el día de la mujer me hubiese regalado siquiera flores. Entonces, la mujer, hermanos, desea el amor de su esposo. Desea también el cuidado de su esposo, la atención de su esposo. Pero a cambio, ¿qué tiene? El esposo es así. Muchas veces es como Shrek, es un ogro, que en lugar de ser delicado con la esposa,
Tal vez es tosco, áspero, le grita. ¿Cómo estamos nosotros como esposos? ¿Es así nuestro trato? Pero yo soy el macho, yo soy el varón. ¿Por qué no me haces caso? Pastor, dígale a esa mujer que me entienda. O estamos andando así, hermanos. O estamos gritando. Entonces, es cierto, hermanos, toda esposa desea ese trato. Pero hemos dicho que deseo será para tu marido, tiene dos connotaciones. Una positiva, ya hemos hablado de la positiva, y hay otra negativa. Es ese deseo pecaminoso de querer dominar. Ese deseo pecaminoso de querer estar por encima del esposo. De querer estar a cargo. De querer salirse con la suya. De querer manipular al esposo. Hermanas mías, tú tal vez estás queriendo dominar a tu esposo. Tú tal vez no estás queriendo ver a tu esposo como el líder en tu casa. Tal vez tú no ves a tu esposo como el líder en tu familia. Y tú dices, no, yo mujer tengo los pantalones. Yo hago y deshago las cosas aquí. Yo decido lo que va a hacer aquí. Y tal vez tú chantajeas a tu esposo. Porque tú quieres estar por encima de él. O no pasa eso. Y el esposo dice, pero esposita. No. Esta noche te vas a la sala. ¿Y cuántos esposos tal vez angustiados, preocupados? ¿Y cuántas mujeres incluso amenazan? Mira, me voy a ir a la casa de mis padres. Te voy a dejar. A ver quién te va a escuchar. Porque a mí como mujer las leyes me amparan. Yo te voy a denunciar a ti. Me voy. Porque tú no me obedeces. Porque tú no haces lo que yo quiero que hagas. ¿Y qué hace el pobre esposo? Sufre. ¿Qué hace el esposo? Pastor, ayúdeme. Entonces, hermanos, esa es la connotación negativa. Querer dominar. Pero, ¿saben, hermanos? Ahí hay conflicto. Porque la mujer descubre que el esposo es físicamente más fuerte. Y hay muchos que se imponen. Y ahí viene la violencia familiar, hermanos míos. Ahí viene. Ahora, con esto, hermanos, no es que Dios está diciendo que todas las mujeres sí o sí son manipuladoras, que todas las mujeres están ahí por encima de... No dice eso, hermanos. Lo que quiere decir aquí el Señor, hermanos, es que existe ese patrón. En una medida o en otra medida, pero existe, hermanos, ese patrón. Si no, hermanos, observemos solamente en nuestro matrimonio. ¿Cómo estamos como casados? En nuestro hogar, hermanos. No hay momentos de conflicto. No hay momentos donde tú como esposa dices, si tan solo ese hombre me entendiera, piensa diferente. ¿Qué me entiende mi lógica? ¿Qué me entiende ese hombre? No sé si tú alguna vez como mujer has dicho eso. ¿Por qué no piensa igual? Entonces, hermanos, hay tensiones que son reales. Producto del pecado. Pasemos ahora, hermanos, a lo siguiente. Consecuencias para el hombre. Hemos hablado de consecuencias para la mujer, ahora consecuencias para los hombres. Dice en el versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí, hermanos, se centra en la maldición de la tierra. Y cuando Dios maldice la tierra, hermanos, Dios está anunciando ya al hombre que el trabajo, hermanos, va a ser duro, que su vida va a ser dolorosa, sudorosa también, no necesariamente por el verano, y que su vida va a ser con una constante de repetición y repetición y el mismo ciclo, y que tiene que empezar la jornada y uno tiene que buscar la manera de conseguir frijoles para la casa. Uno va a tener la carga de llevar sobre sí su familia, la carga de llevar sobre sí su economía, la carga de llevar sobre sí todo. Y si es líder en la iglesia, va a tener otra carga adicional, la carga de dirigir el pueblo del Señor. Y saben, hermanos, por algo el Señor dice que los cristianos somos como ovejas. ¿Alguna vez han visto una oveja, hermanos, que sufre? ¿Cómo es una oveja que sufre, hermanos? ¿Cómo será una oveja que sufre? ¿Alguna vez han visto un cerdo que sufre, hermanos? ¿Cómo es un cerdo, un chancho que sufre, hermanos? Cuando lo quieren hacer chicharrón, ¿qué hace el chancho, hermanos, cuando lo agarra? ¿Cómo sufre? ¿Cómo manifiesta su dolor el chancho? Grita un escándalo, terrible, ensordecedor el escándalo. Pero cuando agarras una oveja, hermanos, para sacrificar a esa oveja y hacer un asado de cordero, ¿cómo manifiesta su dolor esa oveja, hermanos? ¿Hace escándalo? Se deja matar.
Y la Biblia dice que nosotros somos como las ovejas del Señor. ¿Y qué dirá entonces el Señor de los líderes de la iglesia, de los ancianos, de los diáconos, de los pastores? Ahí entramos a lo que callamos los varones, ¿no? Hay dolor, hay sufrimiento. Muchas veces uno sufre por la vergüenza. ¿Qué van a decir los demás si yo comento los problemas que tengo con mi esposa? Van a pensar que no sé ordenar mi casa, pero ya fue. Yo escogí a esta mujer, no hay marcha atrás. Tengo que soportar esto por mis hijos, porque yo no quiero que mi matrimonio se destruya. Yo no quiero que mi esposa se vaya de la casa. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Los líderes en la iglesia, hay dificultades en la iglesia. ¿Cuántos pastores tienen que llorar solito? Pero pastor, hable, diga algo. Pero hermano, diga algo. No, hermanos. O cuando tus padres te visitan, hijo, ¿cómo va el matrimonio? Papá, muy bien, papá. Hijo, te conozco. ¿Cómo va tu relación con tu esposa? Muy bien, papá. Oh, no, excelente, papá. Hijo, te conozco. Cuánto dolor, ¿no? Y a veces los padres, cuando tienen hijos casados, sufren, uno sufren las madres. Cuando ven que su hijo con la nuera se llevan mal. Sufren o no sufren, hermanos. Dichosos las madres que no tienen nueras ni yernos todavía. Pero les aseguro que si vienen otras personas de otra familia, de alguna u otra manera va a haber dificultad. Pero estamos hablando de los varones. ¿Cuál es el ideal? Salmo 128, ¿qué dice? Quiero leer ese salmo, hermanos. Salmo 128. Bienaventuranza del que teme a Jehová. Cántico gradual. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos. Repito, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurados serás y te irá bien. ¿Cuántos esposos quisiéramos que nos vaya bien? ¿Cuántos esposos quisiéramos que haya retribución adecuada del trabajo? Pero, ¿cómo es en el trabajo, hermanos? Alguien dice, pastor, creo que he orado mal. De tener chamba tengo chamba, pero lo que no tengo es pago, pastor. Si no me pagan a mí, me están debiendo. La verdad, ya se acerca, ya estamos para la matrícula, hay que pagar mochila, cuaderno, uniforme, y no hay dinero, pastor. Y a veces la esposa no entiende y ya estamos discutiendo por esto. ¿Qué voy a hacer? Dice la Biblia en el verso 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Bueno, lo que acabo de leer, hermanos, es lo ideal, lo que quisiéramos que fuera. Pero podemos llegar a ese nivel, hermanos. El esposo, un buen trabajo, el esposo tranquilo, la esposa, hermanos, liderando la familia, los hijos felices, hijos obedientes. Alguien diría, pastor, eso parece una novela, porque eso no es real en mi caso. Siempre hay problemas, ¿no? Entonces, hermanos, servir en la familia muchas veces implica dolor para el esposo también. Cuando dice, maldita será la tierra, hermanos, las cosas no van a ser fáciles. Dice en el verso 18, espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Espinos y cardos te producirá. Hablando de la agricultura, hermanos, alguien dirá, bueno, pastor, gracias a Dios no soy agricultor, entonces no me llega eso a mí. No, así no seas agricultor. Tú vas a ver lo difícil que es la vida, lo duro que es este mundo, hermanos, lo especialmente duro que es. Cuando habla de la maldición del terreno, también, hermanos, ya el Señor está anunciando que producto de nuestro pecado van a haber todo tipo de anomalías en nuestro mundo. Por ejemplo, terremotos, inundaciones, los volcanes que explosionan, hablando de las enfermedades, el cáncer, todo tipo de pestes, corrupción, robos, asesinatos, las toxinas en nuestro cuerpo, los parásitos en nuestro cuerpo. Todo eso, hermanos, podemos meter dentro del saco de maldita será la tierra por tu causa. Romanos 8, capítulo 8, versículo 20 y 21, hasta el 22, dice lo siguiente, hermanos, hablando del mundo, de la creación. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza.
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime, repito, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún están con dolores de parto hasta ahora. Y todo por nuestro pecado, estimados hermanos. A veces nuestra sociedad nos hace vivir en la ilusión de que estamos progresando. Es cierto, la tecnología está progresando, la ciencia está avanzando, pero en la misma proporción, hermanos, está avanzando los valores, la ética, la moral, hermanos. La sociedad es más moral, más buena la sociedad. No, hay más asesinatos, hay sicariato, hay violaciones, hay drogadicción, hay cosas peores todavía, hermanos. O sea, en ciencia y tecnología estamos avanzando, pero no es lo mismo, hermanos, en nuestra vida espiritual. Estamos haciendo el declive. No estamos progresando. No es que nos estamos volviendo más humanos. No. Nos estamos volviendo como los animales. Y para concluir, hermanos, por último, consecuencias mortales para el hombre y para la mujer. En el verso 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, hasta que vuelvas a la tierra. No solo Adán va a volver a la tierra, ¿quién más va a volver a la tierra? Eva también. ¿De qué habla aquí la Biblia? Habla de la muerte física, hermanos. 10 personas de cada 10 mueren, hermanos, según las estadísticas. 10 de cada 10 mueren. ¿Qué quiere decir eso? Todos vamos a morir, hermanos, solo que no sabemos cuánto, ¿no? Dice: al polvo volverás, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por eso el apóstol Pablo hablaba de la muerte como el último enemigo, el aguijón, el último enemigo. En ser derrotado será la muerte. Todos vamos a tener que pasar por esa experiencia, hermanos. Todos. Esto es consecuencia del pecado. Hermanos míos, ¿hay esperanza para nosotros? Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí, hermanos, el pasaje habla de los que están en Adán. Nosotros estábamos en Adán. Adán, hermanos, es la cabeza representativa del mundo. ¿Quién es nuestra cabeza representativa de la iglesia, hermanos? Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, hermanos, si de Adán hemos heredado muerte, ¿qué heredamos de Cristo Jesús? Por gracia, vida, salvación, reconciliación, vida eterna. La vida de Cristo ahora está en nosotros, hermanos, y gloria sea su nombre. Oremos. Padre, te agradecemos por la meditación de tu palabra. Con tristeza vemos todo lo que nuestros primeros padres han logrado, Señor, y todo lo que hemos heredado nosotros, porque Adán, él era nuestra cabeza representativa. Cuando él pecó, no solo pecó a título personal, pecó a nombre nuestro, Señor. Así como Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, él murió como nuestro representante, de tal forma que su victoria es nuestra, su vida es ahora nuestra. La salvación tú nos regalas a nosotros por pura gracia, sin ningún mérito nuestro. Tiene sentido tu palabra, Señor. Si nosotros no habíamos hecho nada para que Adán y Eva te desobedezcan, y el pecado original hemos heredado así, no por obras, de la misma manera heredamos la vida, no por obras. Ahora nos corresponde a nosotros vivir en esta nueva vida, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu. Bendice a cada hermano, a cada hermana, bendice a cada matrimonio, Señor. Que seamos, ahora que te conocemos a ti, que trabajemos juntos para construir un matrimonio piadoso, un matrimonio como tú deseas, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.